Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, querida audiencia, con el comentario sin rodeos. Por ahí veía que hay algunos oyentes, algunos internautas que comen ansias, ¿no? Entonces ahí, por ahí leía alguna persona, ya se me perdió el comentario, decía acá está el comentario, dice, señora Belkis, dice, doña Lorena, ¿por qué su radio no habla de lo que ha pasado en la provincia de Los Ríos, ese asalto al bus? Porque lo vamos a hablar en este momento. Bájele la música, por favor, querido Dieguito. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Ya, presidente Noboa, usted que promociona el Ecuador que resuelva esto, tenga la gentileza. Masacre dentro de un bus de la cooperativa San Cristóbal, en la vía Pueblo Viejo a Babahoyo. Nota que publica Diario El Correo de la provincia del Oro. Esto ocurrió en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Los pasajeros de un bus de la Cooperativa de Transporte Interprovincial San Cristóbal fueron testigos de una masacre registrada al interior de la unidad a las 21:25 de este jueves 18 de julio. Las víctimas viajaban en el bus 135. Producto del ataque armado, 5 personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 5 años, según se informó. El hecho violento ocurrió en la vía Pueblo Viejo-Babahoyo, sector La Aurora. El bus tenía la ruta Guayaquil-Tulcán. Las víctimas abordaron la unidad en Babahoyo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en los asientos en el pasillo del transporte en medio del miedo de los pasajeros. Tras el violento hecho, los asesinos descendieron del bus y escaparon en motocicletas que eran conducidas por cómplices. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Babahoyo. La policía permanece realizando operativos para determinar si el hecho estaría motivado por un presunto asalto o un ataque dirigido hasta los ahora fallecidos, quienes serían miembros de una misma familia. Espeluznante. Terrible. Horroroso. Pavoroso. Lo que ha pasado con esta unidad de transporte público. Ahí está la razón por la cual los señores transportistas están pidiendo seguridad. ¿Por qué a la gente le da terror viajar en los buses de transporte interprovincial o intercantonal por este tipo de situaciones? Casi a diario hay testimonios de asaltos, o sea, delincuencia común, y esto está claro que no es delincuencia común. Porque estamos hablando que si entraron a acribillar directamente a un grupo de personas, uno podría pensar a priori que se trata de sicariato. Que no fue un asalto. Fueron asesinados. Y claro, las autoridades muchas veces se quedan con la fría estadística, ¿no? Esta semana los hechos delincuenciales disminuyeron no sé cuánto. Esta semana las estadísticas nos dieron no sé cuánto. Créanme, nosotros como sociedad no hacemos nada con eso. Esto no ocurrió en una carretera botada, en una carretera abandonada, no ocurrió lejísimos. En una carretera transitada, yo mismo conozco esa carretera, porque con cierta frecuencia viajo a Guayaquil. Y conozco esa ruta. Entonces no es que la carretera que enlaza Babahoyo con Ventanas, porque esto es en el tramo entre Babahoyo y Ventanas. Usted tiene ahí el sector de San Juan. Ahí hay una Y para dirigirse a Pueblo Viejo. No es que es una carretera botada, es una carretera traficada. Por cierto, la última vez que pasé hace unos pocos meses estaba hecho pedazos. El tramo de Babahoyo a Ventanas hecho pedazos. Siendo una carretera de las más importantes de este país, que enlaza la provincia de Los Ríos con Santo Domingo de los Áchila, por ende, hay tráfico pesado para enlazar la sierra con la costa, hecho pedazos. Una señalización paupérrima. Oscurísima la carretera. O sea, no han ni siquiera medio arreglado los huecos, los baches que se han generado ahí. Menos se han dado el trabajo de señalizar decentemente esa carretera. Pero más allá de eso, es una carretera traficada permanentemente. No es una carretera botada. Y allí ocurre este crimen. Pero ya habrá alguna gente, y estoy seguro que habrá alguna gente que ya empezará a matizar esto, ya empezará a buscar en la quinta pata al gato, que no sé qué, que el gobierno no tiene la culpa, que no hay que pedirle cuentas a la ministra, que no sé qué. Por Dios. O sea, tengamos capacidad crítica y, como siempre he dicho yo en este espacio, tengamos la gentileza de no perder la capacidad de asombro. Es el pedido respetuoso que siempre les hago yo. Yo les relataba hace poco y
tuvimos una conversación con el presidente de la FENACOTIB hace pocos días, donde ellos justamente sustentaban esta intención inicial de ir al apagado de motores. Y yo le decía, por ejemplo, que la última vez que viajé a Guayaquil, a los tiempos me fui por la Loac Santo Domingo, porque usualmente me he estado yendo por otra carretera. Me fui a los tiempos. Y me encontré, por ejemplo, con un par de patrullajes en el paso lateral de Quevedo, que es larguísimo y que es botado. E incluso al inicio del paso lateral en dirección hacia Quevedo, es decir, hacia Quevedo, Ventanas, Babahoyo, es decir, en dirección norte-sur, me encontré yo con uno de estos vehículos de la policía estacionados que ponen cámaras de seguridad y que hacen el monitoreo. Entonces, me dio una sensación de que estaban trabajando ahí, o sea, que tratan de incrementar la seguridad. Me dio una sensación positiva. Pero claro, no sirve de nada eso si por un lado ponen este tipo de mecanismos de seguridad, pero por otro lado tienes este tipo de situaciones en las cuales los delincuentes se suben y acribillan. ¿Con qué seguridad vas a viajar? Horripilante. Horripilante, ¿ah? Qué barbaridad. Saludos a la Vivi Paredes, que está en sintonía. Dice, tristes pero necesarias estas palabras. Así es. Andrés me dice, los transportistas habían anunciado el apagado de motores para esta semana. El gobierno prometió que iba a reforzar el control en las vías. Al final no hubo ni apagado de motores ni reforzamiento de controles. Las masacres que antes eran en las cárceles, esto lo venimos diciendo desde 2019. Luego entre bandas, luego las víctimas colaterales, este término horroroso, pomposo que tanto nos disgusta. Luego las vacunas, extorsiones, ahora las masacres son dentro de los buses interprovinciales. ¿De qué estamos hablando? Qué horrible momento que vivió el Ecuador. Pero por supuesto hay gente que prefiere la discusión política, prefiere defender al gobierno o atacar al gobierno, defender a un líder político, atacar al líder político, dependiendo de las conveniencias, y no nos enfocamos en esto, que es lo realmente importante en el Ecuador. Así amanecemos el día de hoy. Pero lo otro, no quiero dejar de cerrar la semana, una semana que ha sido, para variar, altamente conflictiva desde el punto de vista político. Hemos hablado de lo que nos ha dejado el juicio político a los ex integrantes del Consejo de la Judicatura. Pero hay un tema que no puede pasar de agache, audiencia. Y es el futuro del proceso de designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Estamos julio, 19 de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En teoría, y hablo de la teoría porque en la práctica no sé qué va a pasar. En teoría, a la doctora Diana Salazar Méndez le quedan 9 meses al frente de la Fiscalía General del Estado. La doctora Salazar fue posesionada por la Asamblea Nacional el 8 de abril del 2019 para un periodo de 6 años. La doctora Salazar fue designada en un controversial concurso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Ella se posesionó en la Asamblea Nacional el 8 de abril del 2019, cumplirá los 6 años el 8 de abril del 2025. O sea, para el 9 de abril, el país debería contar con un nuevo fiscal general del Estado. La doctora Salazar ya no puede, porque no hay posibilidad de reelección. Es una sola vez, 6 años y se acabó. Así que dentro de 9 meses, en teoría, la doctora Salazar deberá finalizar sus funciones. Pero mi pregunta es, tomando en cuenta lo controversial que es este país, el hecho de que aquí no se puede llevar medianamente un proceso medianamente decente, medianamente creíble de selección de autoridades, ¿será que los 9 meses le alcanzan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ajustar todo y llevar adelante un concurso medianamente decente, medianamente creíble, medianamente transparente para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado? ¿Será? Yo tengo mis dudas. No me atrevería a decir que no puede, más allá de que yo he dejado de creer en ese organismo. Créanme, yo estoy tan decepcionado, como estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez no todos, yo sí me declaro decepcionado del papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Saben qué pasó esta semana? Esta semana iban a sacarlo a Fantoni de la presidencia del Consejo y a Michelle Calvache. Eso iban a hacer esta semana. Ya estaba listito el plan. Ese plan ya había madurado la semana anterior, un pajarito me contó a mí.
del Consejo de Participación Ciudadana. Ya tenían listo. La primera operación era justamente la movida para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, que configuró una nueva mayoría en el Consejo. Y esta semana, para la sesión ordinaria de anteayer del miércoles, la intención era hacer lo mismo que hicieron en abril con la otra mayoría. En abril destituyeron a Nicole Bonifaz para que Fantoni, que era vicepresidente, asuma la presidencia y Michelle Calvache sea elegida como vicepresidenta. Aparentemente querían hacer la misma movida, destituir no solamente a Fantoni, sino a los dos, y nombrar nuevo presidente o presidenta y nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Otra vez, no tengo detalles de lo que pasó, pero ese era el plan. Y ya tenían listito en el Consejo. No sé qué pasó, no les funcionó, creo que no se pusieron de acuerdo. Pero están en esas. En lugar de ponerse a trabajar, en realidad, 7 cabezas, 7 gentes, 7 personas no se pueden poner de acuerdo para poder hacer un reglamento medianamente decente para que los ecuatorianos tengamos confianza en el proceso de designación que se avecina, tomando en cuenta la naturaleza de quien debe dirigir este organismo, la Fiscalía General del Estado. Ni eso. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana ya se conoció una primera iniciativa de reglamento. Recién están en eso. O sea, ni siquiera tienen listo el reglamento. O sea, créanme, por eso yo hablaba de teoría. Teóricamente la doctora Salazar terminará sus funciones el 8 de abril. No sería nada raro que para el 8 de abril no tengamos fiscal general del Estado. No sería nada raro que se demore una eternidad para hacer el reglamento. Y no sería más raro que cuando se elija la nueva autoridad nos inunden de acciones de protección. No sería nada raro, porque este país es así, ya nos ha dado muestras. Diario El Universo publicaba: concurso para elegir un nuevo fiscal, primera iniciativa de reglamento plantea una prueba psicológica y la probidad se mediría si hay resolución o sentencia en firme. Yo no entiendo eso. Bueno, veamos. Esta nota la publica ayer El Universo. En los procesos de designación de autoridades de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se prepara para una nueva contienda, el desarrollo del concurso público para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, de la cual nadie habla. Esta semana, un par de personas pusieron el tema en el tapete de la discusión. Diario El Universo con esta nota, María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia, y también hay un artículo muy interesante publicado en primicias del articulista Yasmín Salazar Méndez. Nadie más ha hablado todavía del reglamento. Veamos. Aquí hablan un poquito de la situación de la situación interna del Consejo, hablan de lo que pasó la semana anterior, de la fragmentación del Consejo. Aquí, por ejemplo, está que había la intención justamente de remover a Fantoni y a Calvache. Finalmente eso no ocurrió. Más abajo acá dice: hay mesas de trabajo entre consejeros y asesores para elaborar un texto de consenso, dice. Una primera propuesta de reglamento se filtró y se la atribuye al consejero Augusto Verduga, quien se perfila como uno de los precandidatos a la presidencia de la República por Revolución Ciudadana. Su propuesta elimina aspectos como una prueba práctica y oral en la fase de oposición, que se aplicó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición cuando se eligió a Diana Salazar, y cuyo objetivo fue calificar el desenvolvimiento de los candidatos en el litigio. Me encantaría escuchar a los abogados que escuchan este espacio, ¿ya? ¿Qué opinan sobre esto? Que se elimine la prueba práctica y oral en la fase de oposición, pero incorpora un requisito de presentación de un certificado de prueba psicológica de habilidades y o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado. El certificado debe tener un tiempo no mayor a 30 días antes de la postulación y ser otorgado por un psicólogo industrial, psiquiatra o ramas afines que ejerce su profesión por más de 5 años. Este borrador de reglamento que se filtró propone que se califique a los postulantes sobre 100 puntos, 50 los méritos y 50 la prueba escrita. Así también que la fase de impugnación en la que la ciudadanía o sociedad civil puede objetar la probidad y ética de un candidato se haga luego de la admisibilidad en la que se revise el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en prohibiciones legales y constitucionales. Porque claro, pues en los últimos concursos, ya cuando está elegida la autoridad, se dan cuenta, ha tenido impedimento para ocupar cargo público. De esas ridiculeces que pasan en el Ecuador, ¿no? Superada esta etapa, empezará la calificación de méritos y la preparación del examen escrito. Este proyecto de reglamento establece nuevos requisitos a las impugnaciones,
que hay una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas. Yo creo que esto va a traer cola. Porque, a ver, si bien es cierto, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Es una máxima que consagra la presunción de inocencia. Yo no me imagino que alguien que quiere ser el fiscal general del Estado, o sea, entendamos eso, esté inmerso en algún procesamiento judicial. ¿Me explico? Independientemente de que no haya sentencia, yo creo que esto va a generar mucha discusión. A mí en lo personal, o sea, yo siempre creeré que la Fiscalía General del Estado tiene que estar ocupada por un jurista. A ver, no existe nadie impoluto, pues. ¿Ya? Todos tenemos algún defecto, todos tenemos alguna cuestión que puede ser criticada por algún sector, observada por algún sector. Todos tenemos además una afinidad político-ideológica, por favor. O sea, entendamos eso, todos tenemos una ideología. Otra cosa es hacer militancia político-partidista, que no es lo mismo. Aquí no existe ser humano químicamente puro. Pero si hay abogados, hay académicos. Yo he conocido gente de mucho nivel, de mucho prestigio, que son académicos, que están en el ejercicio diario de la profesión. Gente joven que ya tiene un muy importante recorrido en el ámbito del derecho. Una persona de 50 años es una persona joven, pero que ya tiene un recorrido importantísimo en el ámbito del derecho y que no ha tenido ningún tipo de problema con la administración de justicia. Sí ha de haber, ¿no les parece? Digo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, es decir, un ciudadano no podrá cuestionar la probidad o ética de un postulante al cargo si no presenta resoluciones en firme y ejecutoriadas. Créanme, yo leyendo esto, así como está, no estoy de acuerdo. Insisto, no estoy de acuerdo. O sea, yo no me imagino que alguien que postula a la Fiscalía General del Estado esté enfrentando una denuncia penal por algún delito, aunque no haya sido sentenciado. Pero sí hay abogados que pueden ser fiscales y que no están incursos en eso. Digo, ¿no? Opinión nomás de quien les habla. Estos cambios, dice la nota, tendrían como fin evitar que los candidatos cuyo requisito esencial es haber ejercido la abogacía o la judicatura sean criticados por los patrocinios en los que hayan participado. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Vean, yo he conocido abogados que dicen yo nunca patrocinaría un caso de narcotráfico. Yo he conocido abogados que han dicho eso. Yo creo en el derecho a la defensa, me han dicho. Pero yo no patrocinaría jamás un caso de narcotráfico. Hay abogados que nunca patrocinarían un caso de violencia de género. Hay abogados, conozco, que nunca patrocinarían un caso de violación, de algún delito sexual. Pero hay otros abogados que sí lo hacen. ¿Ah? ¿Qué más dice acá? Se busca ampliar las facilidades para aquellos candidatos que residan en el exterior. La propuesta es que puedan presentar una declaración juramentada en la oficina consular más cercana a su residencia. Esto reemplazaría los certificados obligatorios del SRI. Dice, ¿qué más dice por acá? Este es solo un borrador. Respecto de la impugnación, se quiere evitar que solo por la existencia de una denuncia que no tenga sentencia una resolución administrativa un candidato sea descalificado. Eliminar la prueba práctica ayudará a evitar la subjetividad. Sí, yo creo que esto va a ser interesante porque hay que recordar lo que pasó en 2019. Hubo una calificación antes de la prueba oral y otra después de la prueba oral. Y antes de la prueba oral, por ejemplo, la doctora Salazar creo que estaba en el 4º lugar. Corríjame si estoy equivocado, colegas y amigos que escuchan este espacio. Estoy haciendo un ejercicio de memoria. Antes de la prueba oral, la actual fiscal general del Estado estaba en la 4ª ubicación en el proceso. Después de la prueba oral, pasó al 1er lugar. Y ahí es donde se hablaba de la subjetividad para calificar la prueba oral. Entonces yo creo que esto, en eso estoy de acuerdo, esto tiene que ser revisado y tiene que ser de alguna manera ampliado. Acá, por ejemplo, justamente, en aquel concurso, dice la nota, la fiscal Salazar compitió entre otros con el actual vocal de la judicatura, Merck Benavides, todo apuntaba que iba a ser el fiscal, y José de la Gasta López Domínguez, quien obtuvo 65 sobre 100 y fue designado por el presidente Daniel Noboa, embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas. Esto es más o menos lo que se filtró esta semana. ¿Qué dijo María Dolores Miño esta semana? El reglamento para la selección de fiscal general del Estado tiene varios nudos problemáticos. Permite impugnaciones solo sobre hechos que ya cuentan con sanciones penales y administrativas en firme. Yo estoy de acuerdo.
O sea, ese tema no puede pasar. O sea, yo creo que es legítimo que se impugne la probidad de alguien, aunque no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Si está enfrentando un proceso, yo creo que es legítimo que se impugne. Y por supuesto, la impugnación abre la posibilidad de que la persona impugnada pueda presentar sus descargos. Pero el circunscribir a solamente una resolución en firme, no estoy de acuerdo. No tiene ninguna medida para favorecer la paridad de género. Imagínense ustedes, en pleno siglo XXI, en pleno año 2024, nos olvidamos de la paridad de género. La etapa de oposición no incluye ningún tipo de evaluación oral. Ese tema, por ejemplo, yo sí creo que tiene que ser revisado de alguna manera. Para ni siquiera minimizar, para eliminar la subjetividad. Aprendamos de la experiencia de 2019. Esa experiencia de 2019 fue clave. La prueba oral tuvo una interpretación subjetiva por el Consejo Transitorio. Había un resultado antes de la prueba oral y hubo un resultado que fue definitivo después de la prueba oral. Subjetivo. Las apelaciones a las notas del examen escrito las termina absolviendo el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y no la Comisión de Selección. El Pleno al final del día termina siendo un organismo político. Estoy de acuerdo con la alerta de Lolo Miño. No hay mecanismos para evaluar probidad u honestidad de los candidatos. ¿Y entonces qué? Pero si ha de haber, pues tiene que haber. Y eso no es subjetivo. Si hay un postulante que nunca ha tenido una denuncia en su contra, que se ha dedicado a la academia, que no tiene una mancha en ese sentido, eso se llama probidad, ¿no? Si hay un candidato que nunca ha patrocinado la defensa de narcotraficantes, eso es parte de la probidad, eso tiene que ser incorporado. Y dice María Dolores Miño, no se privilegia la especificidad en la formación en penal del postulante. El fiscal general del Estado, perdónenme, creo yo, opinión de quienes habla, tiene que ser un especialista en derecho penal. Porque la Fiscalía General del Estado es el organismo que se encarga de la parte penal. Usted no puede poner un abogado constitucional al frente de la Fiscalía. Usted no puede poner un abogado especialista en derecho administrativo, o en derecho electoral, o en derecho parlamentario, o en derecho laboral, o en temas de inclinato a dirigir a Fiscalía General del Estado. Tiene que haber una especialización en derecho penal. Entiendo que también, esto por ejemplo había alertado la articulista Yasmín Salazar Méndez. Creo que se daba el mismo valor a alguien que tenga PhD o a alguien que tenga maestría. Yo creo que no hay equivalencias, ¿no? La formación en PhD es muchísimo más rigurosa. Muchísimo más rigurosa que una maestría. Entonces hay una... Este artículo de Yasmín Salazar Méndez es muy interesante. Ella lo titula La absurdidad del reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí, por ejemplo, dice lo que estoy señalando de los títulos. Los títulos de cuarto nivel tienen la misma valoración. En otras palabras, da lo mismo tener un título intermedio de posgrado, de especialista y diploma superior, o de maestría y un doctorado. No hay equivalencias. Entre un magíster y un doctor, no hay equivalencias. ¿Saben cuál es la diferencia entre un magíster y un doctor? Como 5 años de formación académica, de investigación, de estudios, etc. Acá también Yasmín habla de las reivindicaciones de los derechos civiles, habla de la discriminación positiva, habla de las acciones afirmativas, habla de la participación de los pueblos y nacionalidades. Acá, por ejemplo, dice esto. Entre los requisitos para ser fiscal general del Estado consta que los aspirantes deben ser ecuatorianos y poseer un título de tercer nivel en Derecho y conocimientos de gestión administrativa. Además, se requiere que los candidatos se hayan ejercido con idoneidad y probidad notoria la profesión de abogado o la judicatura o docencia universitaria en materia penal por un mínimo de 10 años. Estos requisitos normales para un cargo de tal importancia de igual manera delatan que hay un interés oculto del Consejo, dice Yasmín, pues estos conflictúan de frente y sin disimulo con las tales medidas de acción afirmativa. ¿Cómo es posible, dice Yasmín, que una persona con un título de tercer nivel y que haya trabajado mínimo de 10 años viva en extrema pobreza o en pobreza? Las personas pobres en Ecuador viven con $3 diarios. Y estas personas tienen una alta probabilidad de ser beneficiarias del bono de desarrollo urbano. Dice Yasmín, pido que reflexionen sobre qué tan probable es que un abogado que ha ejercido su profesión durante una década o más conste en el registro social o reciba el bono de desarrollo humano. La respuesta es obvia.
Igualmente pregunta, ¿cómo esperan que una persona que ha vivido los últimos 5 años en la ruralidad tenga acceso a cursos, capacitaciones y esté al día en las áreas del concurso? Las medidas de acción afirmativa que supuestamente están enfocadas en las personas pobres y en los habitantes de la ruralidad solo indignan, pues un ecuatoriano que vive con $3 diarios en el campo y tiene recursos para cursar estudios de 4º nivel, capacitarse y publicar obras de relevancia y artículos científicos, solo existen en las alucinaciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por último, dice, si piden mínimo 10 años de experiencia, ¿a qué edad tendría que graduarse una persona para participar en el concurso con menos de 30 años? Este tema tiene que ser transparentado. ¿Qué me dice por acá? Doctora Jaramillo, buenos días. Es muy necesario que el requisito sea sentencia ejecutoriada porque se pueden presentar denuncias falsas solo para bajarse un candidato del concurso, que es recurrente ya que en este proceso, como en todo, se presentan impugnaciones sin sustento. Es necesario que tenga experiencia en el litigio. Eso es fundamental en el ejercicio del cargo de fiscal. Ese puntaje del ser el más importante, incluso por encima de lo académico. De acuerdo con lo segundo, en desacuerdo con lo primero. Yo creo que tranquilamente, si una impugnación se presenta sobre alguien que no tiene sentencia, pero está metido en un lío judicial, para eso está la impugnación, para presentar los descargos. ¿Me explico? Digo, ¿no? No estoy acusando, no estoy señalando per se que ya es acusado, está enfrentando un proceso, que presente sus descargos. Pero claro, sí le compro el argumento cuando habla de que alguien puede presentar una impugnación solamente para bajarse un candidato, que en este país es un clásico. Porque aquí, como digo, no se puede hacer medianamente un concurso. ¿Qué me dice por acá Javier? En mi criterio, la prueba oral sí debe existir, debe ser pública y publicitada, pero no debe tener una valoración superior a 10 puntos. Buen punto. Tiene que haber algún mecanismo para evitar la subjetividad. Ojo que la prueba oral es para ver cómo litiga, ¿no? Y el abogado penalista tiene que saber litigar. O sea, tiene que saber hablar. Acá me dice Patricio Valdivieso, le envío un abrazo a Loja. El 8 de abril de 2025 se supone que la fiscal estaría en periodo de lactancia. Si no norma fiscal, ella sigue prorrogada y no pueden sacarla. Buena pregunta. Muy buena pregunta la que hace Patricio. Lo mismo dice Andrés. En abril la fiscal seguramente estará con licencia por maternidad. Veamos qué pasa con esto, ¿no? Acá, otro de nuestros oyentes me dice, el borrador que ha circulado y que ha generado polémica es un borrador, es un aporte del consejero Verduga. Falta conocer los borradores y los aportes de los consejeros Michelle Calvache y Juan Esteban Guarderas, me dice una fuente acá, que se van a debatir en el pleno. Y me dicen, me pasan este dato, sobre el tema de Fantoni que yo les decía, pretendían aparentemente sacarlo a Fantoni esta semana, no se pusieron de acuerdo. Ahí está, si se hubieran puesto de acuerdo esta semana, otra vez hubiésemos tenido un escándalo en el Consejo. Acá me dice Vivi, el doctorado en Derecho no es sobre el PhD, es una anterior denominación que se daba antes en la Ley Orgánica de Educación Superior y CENESID no las reconoce como 4º nivel, sino como título de 3er nivel, pero son doctores en Derecho y pesan más esos títulos en los concursos públicos que el símil del título de abogado. Gracias, Viviana. Vean, al final, es un primer borrador, pero ¿por qué traigo a colación este tema y por qué les invito a reflexionar sobre este tema? Como opinión pública, no podemos dejar de mirar el desarrollo del futuro proceso de designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y creo que es obligatorio que como sociedad alcemos nuestra voz y le pidamos al unísono al Consejo que tengan la amabilidad de hacer un concurso decente. Primero que hagan un reglamento con consenso. Vean, nutranse de experiencias internacionales, inviten a la academia, inviten a juristas, a gente que tiene recorrido. Pidan apoyo internacional. Pidan a Naciones Unidas, a la OEA, no sé. No lo hagan entre gallos y medianoche, no lo hagan encerrados en las 4 paredes. ¿Por qué no hacen una cruzada para socializar el reglamento? No lo hagan solamente ustedes, los 7 consejeros, que ni siquiera en esto se pueden poner de acuerdo. Porque yo les apuesto que cuando aprueben el reglamento no han de votar los 7. Me doy mi cabeza. Aquí no se necesita hacer un ejercicio de adivinanza, simplemente ver cómo se comportan. Son cualquier cosa, ya, menos personas que entiendan la naturaleza de su actividad y de las funciones que les encomendó el pueblo ecuatoriano por la vía de un proceso electoral. Salgan de las 4 paredes del Consejo, salgan de Santa Prisca y pidan aportes y pidan apoyo a quienes les pueden nutrir de insumos que les permitan hacer un reglamento medianamente decente. En serio, por una vez en la vida garanticen
un mínimo de credibilidad, para que no creamos, no pensemos de que el concurso ha sido amañado para favorecer a o perjudicar a. Para cerrar el comentario, Vladimir Andosilla me dice: la probidad es un elemento fundamental para la selección de este tipo de funcionarios. Hay pruebas de honestidad, formulario de conflicto de intereses, polígrafo. Las inhabilidades para ser servidor jurisdiccional son claras y deben ser asumidas por el reglamento. No puede ser servidor judicial si es llamado a juicio. Ese es mi punto. Yo estoy completamente de acuerdo con Vladimir. Totalmente de acuerdo. Aunque no haya sentencia ejecutoriada, si tenemos un funcionario que está enfrentando un juicio, no puede ser fiscal general del Estado. Yo pienso así, mi criterio. Seguramente habrá otras personas que no coincidan con esta visión. Yo pienso de esta manera. Y yo sí creo que en el Ecuador hay abogados y abogadas que no han tenido nunca un problema, o al menos un problema público de estos, y que pueden desempeñar con solvencia la Fiscalía General del Estado. Que pensemos en un organismo que tiene que ser técnico, que tiene que ser alejado del interés político partidista, que tiene que impulsar investigaciones sin temor ni favor, que es un término utilizado recurrentemente por la señora Fiscal General del Estado, pero que en la práctica no lo ha aplicado. Porque está claro que hay procesos que han sido muy céleres y hay otros que simplemente duermen el sueño de los justos. Y aquí no ha pasado es nada. En serio. Miremos esto. ¿Ya? Pero antes de esto, como dice Viviana, observemos lo que va a pasar en la judicatura con el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Habrá que seguir hablando. Ahí les dejo mi reflexión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.